Nunca olvidaré el sonido de su respiración aquella mañana. Era un suspiro débil, irregular, el de un hombre que se aferra a la vida por puro instinto. Y fue en ese instante cuando comprendí que algo muy oscuro, estaba ocurriendo dentro de aquella mansión. Mi nombre es Miriam, y durante 15 años he servido a la familia Thorne. He visto su fortuna crecer, su gloria brillar, y su arrogancia llenar los pasillos más que el perfume caro de sus invitados. Pero jamás había sentido un silencio tan pesado, tan lleno de miedo, como el que se apoderó de la casa cuando el señor Nathaniel Thorne, el hombre más poderoso que conocí, comenzó a morir sin razón alguna. Era un amanecer frío, con el cielo cubierto por una neblina que parecía presagiar desgracia. La mansión, enorme y majestuosa, descansaba sobre los acantilados del Pacífico, como si vigilara el océano desde su trono de piedra. Normalmente el aire olía a cera pulida y flores frescas, pero aquel día, todo olía a enfermedad y desesperación. Los médicos iban y venían como fantasmas con batas blancas. Doctores de Suiza, de Nueva York, de Tokio, todos con aparatos modernos y palabras vacías. Yo los observaba desde la puerta, llevando toallas limpias, agua, café, lo que pidieran. Pero aunque eran 20, ninguno lograba entender por qué el señor Thorne se desvanecía poco a poco, como una vela consumiéndose sin viento. Sus signos vitales son normales, decían algunos. No hay infección, no hay cáncer, aseguraban otros. Y aún así, cada día estaba más pálido, más débil, más ausente. Su esposa, doña Evelyn, permanecía junto a su cama, con el maquillaje corriéndosele por las lágrimas. Sus hijos, jóvenes, bellos y distantes, apenas hablaban, esperando noticias que nunca llegaban. Y yo era solo la sombra que limpiaba sus copas de cristal, la mano silenciosa que preparaba la comida que nadie tenía apetito para probar. Pero algo dentro de mí no podía quedarse quieto. Yo conocía esa casa. Conocía cada rincón, cada pasillo, cada cambio en el aire. Y sabía que lo que estaba matando a Nathaniel no era una enfermedad. Lo noté primero en su piel. Una mañana, mientras le cambiaba las sábanas, rocé su brazo por accidente. Estaba helado. No como el frío natural del cuerpo, sino un frío extraño, profundo, que parecía venir de dentro, como si su alma estuviera escapando gota a gota. Los médicos no veían nada. Hablaban de sueros, de transfusiones, de tratamientos experimentales. Pero yo miraba más allá, el temblor sutil de sus dedos, el modo en que su respiración se agitaba solo cuando ellos entraban con sus instrumentos. Como si su cuerpo reconociera algo que su mente ya no podía advertir. Durante días observé sin decir palabra. Había aprendido que los sirvientes no hacen preguntas. Que ver no significa hablar. Pero esa noche, algo cambió. Eran casi las 11. La casa dormía, y el mar golpeaba las rocas allá abajo con un ritmo constante, hipnótico. Yo estaba ordenando su habitación, en silencio, como siempre. Cambié las flores del jarrón, doblé una manta sobre la silla y alisé las almohadas de seda. Fue entonces cuando mi mano tocó algo duro debajo de una de ellas. Al principio pensé que sería una caja de medicamentos. Pero cuando retiré la funda, vi un pequeño frasco de cristal antiguo, casi oculto entre las sábanas. Su contenido brillaba débilmente, como si tuviera luz propia. No era un reflejo. Era algo más. Lo sostuve a la altura de los ojos. El líquido era espeso, de un color entre ámbar y verde oscuro, y desprendía un leve resplandor que me heló la sangre. No había etiqueta, ni nombre, ni símbolo médico. Y sin embargo, sentí que aquel frasco no era nuevo. Tenía polvo en la tapa, marcas de dedos viejos, como si alguien lo hubiera guardado y olvidado, hasta ahora. ¿Qué haces? La voz de Evelyn me sobresaltó. Me giré, apretando el frasco contra mi pecho. Solo, acomodando las almohadas, señora, dije con la serenidad que años de servicio me habían enseñado. Ella no pareció notarlo. Su mirada estaba perdida, enrojecida por el llanto. ¿Verdad que parece dormido?, susurró. Si no fuera por su respiración, diría que ya se ha ido. No respondí. Solo observé el rostro del señor Thorne, tan pálido, tan quieto.
Su pecho subía y bajaba lentamente, como si cada inhalación le costara una batalla. Cuando la señora se retiró, guardé el frasco en el bolsillo de mi delantal. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto. Tal vez miedo. Tal vez intuición. En la cocina, lo examiné bajo la luz amarilla. El resplandor seguía allí, débil pero constante, como si dentro hubiera algo vivo. Algo que no pertenecía a este mundo. Intenté abrirlo, pero la tapa estaba sellada. Y justo cuando lo estaba por dejar sobre la mesa, sentí un olor extraño, dulce y metálico al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con sangre. Me mareé por un segundo. Y en ese instante, escuché una voz. No una voz real. Más bien un susurro, como si alguien me hablara dentro de la cabeza. Una frase corta, pero tan clara que me dejó paralizada. No confíes en ellos. Solté el frasco, que rodó por la mesa sin romperse. El corazón me latía con fuerza. Miré alrededor, la cocina estaba vacía. Solo el tic-tac del reloj y el rumor del mar. Pero yo sabía lo que había escuchado. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Los doctores discutían, Evelyn lloraba, y los hijos del señor Thorne hablaban de herencias antes de tiempo. Yo seguía limpiando, sirviendo, obedeciendo. Pero cada vez que entraba a su habitación, algo dentro de mí se estremecía. El frasco seguía escondido entre mis cosas. Y con cada hora que pasaba, el resplandor dentro parecía más fuerte. Más vivo. Esa tarde, cuando el sol se hundía tras el océano, ocurrió algo que me hizo comprender que ya no era coincidencia. El señor Thorne abrió los ojos. Por primera vez en semanas. Me miró directamente. Y con un hilo de voz apenas audible, dijo: Miriam, el frasco, no lo dejes, con ellos. Su mano tembló sobre la sábana. Y antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron otra vez. Los médicos entraron corriendo. Yo retrocedí, apretando el bolsillo donde guardaba el frasco. Nadie sabía lo que él había dicho. Nadie debía saberlo. Porque en ese momento, por primera vez en mi vida, sentí que la muerte en esa casa no era un accidente. Y lo peor era que yo podía ser la siguiente en descubrir por qué. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor del frasco brillando en la oscuridad como un ojo que me observaba. Afuera, el viento azotaba las ventanas del ala este del edificio, y el rugido del mar se mezclaba con mis pensamientos. No sabía si debía contarle a alguien lo que había encontrado, pero cada parte de mi cuerpo me gritaba que no. El señor Thorne había pronunciado mi nombre con una claridad imposible para un hombre en coma. Miriam, el frasco, no lo dejes con ellos. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. ¿Quiénes eran ellos? ¿Los médicos? ¿Su familia? ¿O alguien más? Esa madrugada, cuando todo estaba en silencio, salí de mi habitación con el frasco envuelto en una toalla. Caminé descalza por el pasillo, cuidando que el suelo de mármol no hiciera ruido. Tenía miedo, sí. Pero también una curiosidad que me quemaba por dentro. Algo me decía que si ese objeto permanecía en la casa, la desgracia no terminaría. Llegué al pequeño cuarto de servicio junto a la lavandería, donde nadie solía entrar. Encendí una lámpara vieja y puse el frasco sobre la mesa. Su luz parpadeó suavemente, como si respirara. No podía dejar de mirarlo. Y entonces, de nuevo, lo escuché. No confíes en ellos. El susurro era más fuerte esta vez. Tan real que se me erizó la piel. Miré a mi alrededor, pero estaba sola. O al menos, eso creía. ¿Miriam? La voz me sobresaltó. Era Clara, una de las cocineras. Una mujer mayor, de ojos cansados y alma curiosa. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, entrecerrando los ojos. Intenté sonreír. Nada, solo no podía dormir. Vine a ordenar un poco. Sus ojos bajaron hacia la mesa. Por un segundo, pensé que había visto el frasco, pero justo entonces una ráfaga de viento apagó la lámpara. La oscuridad nos envolvió por completo.
¡Ay, estos malditos cables!, murmuró ella, encendiendo una vela. Cuando volvió la luz, el frasco ya no brillaba. Parecía un simple pedazo de vidrio vacío. Clara bostezó y me deseó buenas noches. Cuando se fue, me quedé inmóvil, temblando. ¿Qué era aquello? ¿Por qué brillaba solo a veces? Y, sobre todo, ¿por qué parecía tener conciencia? Al amanecer, el ambiente en la mansión cambió. El señor Thorne estaba peor. Los médicos hablaban con tono grave, y la señora Evelyn caminaba de un lado a otro, rezando entre sollozos. Yo me mantuve a distancia, pero no podía evitar sentir la mirada de uno de los doctores sobre mí. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos grises. El doctor Heyer. Frío como el mármol. Preciso. Perfecto. Y, por alguna razón, peligroso. Miriam me llamó al mediodía. Ven un momento, por favor. Obedecí. Siempre obedecía. Me llevó al pasillo fuera de la habitación principal y bajó la voz. El señor Thorne pronunció tu nombre anoche, dijo sin rodeos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Estábamos haciendo un control rutinario cuando lo oímos murmurar. Miriam, el frasco, eso fue lo que dijo. Sentí que se me helaba la sangre. Intenté disimular, pero mis manos temblaban. ¿Frasco? Repetí. No sé de qué habla, doctor. Él me observó durante varios segundos, con una sonrisa casi imperceptible. Estoy seguro de que no. Pero si llegas a ver algo extraño, infórmame de inmediato. Este caso es delicado. Sus ojos se quedaron fijos en mí un instante más de lo necesario. Y entendí. Él sabía algo. O tal vez lo sospechaba. Esa tarde, mientras limpiaba la biblioteca, descubrí otro detalle inquietante. Una carpeta olvidada en uno de los estantes bajos, con el nombre Proyecto Helios escrito en el borde. Normalmente, no habría tocado algo así, pero la curiosidad pudo más. Dentro había documentos con el logo de Thorne Industries y varios informes médicos con nombres tachados. Uno de ellos llevaba una fecha reciente. Paciente, Nathaniel Thorne. Estado, degeneración sistémica acelerada. Causa probable, exposición prolongada a compuesto H3. Compuesto H3. Esa era la primera vez que leía algo así. Y lo peor, al final del informe, había una firma. Dr. Heyer. Sentí un nudo en el estómago. Si el señor Thorne estaba enfermo por ese compuesto, ¿por qué el mismo doctor que lo había diagnosticado seguía tratándolo? ¿Y qué tenía que ver ese frasco con todo eso? Guardé los papeles en mi delantal justo cuando oí pasos acercarse. Era Evelyn. Sus ojos estaban rojos, su voz rota. Miriam, necesito pedirte algo, dijo con un hilo de voz. Esta noche quiero que te quedes en su habitación. Los médicos me dan miedo. Me quedé muda por un momento, pero asentí. No podía decirle que no. Esa noche, el reloj marcaba las 2 cuando el silencio se volvió insoportable. El señor Thorne dormía, conectado a tubos y máquinas. El mar rugía a lo lejos, y el aire olía a humedad y medicamentos. Yo estaba sentada junto a la cama, rezando en silencio. Y de pronto, las luces parpadearon. Uno de los monitores emitió un pitido largo, y luego se apagó. Me levanté sobresaltada. ¿Señor Thorne? Susurré. Nada. Solo el sonido del viento. Y entonces, el frasco que llevaba escondido en mi bolsillo comenzó a brillar. No débilmente, sino con una intensidad casi cegadora. Lo saqué temblando. El líquido burbujeaba, como si hirviera desde adentro. Y otra vez, la voz. Miriam, ayúdame. Era su voz. La del señor Thorne. Pero él no se había movido. Sus ojos seguían cerrados, su cuerpo inmóvil. El frasco temblaba entre mis manos. Y antes de que pudiera hacer nada, escuché pasos. La puerta se abrió. Era el doctor Heyer, con una expresión demasiado tranquila. ¿Qué haces aquí sola?
preguntó, mirándome con sospecha. Solo, vigilando al señor, respondí. Su mirada bajó hacia mis manos. Yo escondí el frasco detrás de mi espalda. Él sonrió. Una sonrisa lenta, helada. Sabes, Miriam, hay cosas que los ojos humildes no deberían ver. ¿Cómo dice? Pregunté, fingiendo inocencia. Hay secretos que pueden matar a quien los descubre. Su tono fue tan suave que me erizó la piel. Luego se acercó a la cama, revisó al paciente y se retiró sin decir más. Pero antes de salir, se detuvo en el umbral y dijo: Si encuentras algo fuera de lugar, tráemelo. Todo. ¿Entendido? Asentí, con una sonrisa que no sentía. Y cuando la puerta se cerró, el frasco volvió a apagarse. Me dejé caer en la silla, con el corazón desbocado. Ahora ya no había duda. El señor Thorne no estaba muriendo por azar. Alguien, quizás dentro de esa misma casa, lo estaba matando lentamente. Y lo peor era que, de alguna manera, yo tenía en mis manos la prueba. No sé cómo tuve el valor de seguir yendo al trabajo al día siguiente. Dormí apenas 1 hora. Cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor del frasco, el rostro pálido del señor Thorne y la mirada helada del doctor Heyer clavada en mí. Algo muy dentro de mí sabía que si no hacía algo, alguien más iba a morir. Cuando amaneció, la mansión parecía distinta. No era solo el silencio, era una sensación, una presencia. El aire olía a algo metálico, como si cada respiración llevara un rastro de miedo. Evelyn no bajó a desayunar. Sus hijos, vestidos impecablemente, hablaban en voz baja con los abogados en el salón principal. Y el doctor Heyer seguía allí, sin dormir, vigilando cada movimiento dentro de la casa. Intenté actuar normal, sirviendo café y atendiendo las órdenes, pero mi mente estaba en otro sitio. Cada paso que daba, cada palabra que escuchaba, me hacía sentir más atrapada. El frasco seguía escondido entre mis cosas, envuelto en una toalla dentro del armario del cuarto de servicio. Pero no podía quedarme tranquila. Necesitaba saber qué era exactamente ese compuesto H3 que aparecía en los documentos que había encontrado. A media mañana, cuando todos estaban ocupados, me colé en la oficina privada de Nathaniel Thorne. Sabía que había cámaras, pero también sabía que la mayoría de ellas estaban apagadas desde que empezó la enfermedad. La habitación estaba impecable, ordenada como un templo. El escritorio, cubierto de carpetas y papeles amarillentos, tenía una placa que decía: «El poder sin compasión es solo otra forma de destrucción». Una frase que jamás habría imaginado de él. Rebusqué en los cajones, tratando de no dejar rastro. Y entonces lo encontré. Una carpeta marcada con una sola palabra: Helios. Al abrirla, mi respiración se detuvo. Había fotos. De experimentos. Personas en camas de hospital, conectadas a tubos y máquinas. Algunos parecían normales. Otros, deformes. El logotipo de Thorne Industries aparecía en cada página, junto a sellos de laboratorios secretos y notas médicas. Fase 3. Exposición prolongada al compuesto H3 genera regeneración celular incontrolada. Resultados: sujetos muestran signos de envejecimiento acelerado seguidos de colapso sistémico. Sentí náuseas. Ese compuesto no era una medicina. Era un experimento. Y el señor Thorne era una de las víctimas. En ese momento, un ruido detrás de mí me heló la sangre. Me giré, y ahí estaba Evelyn. «¿Qué haces aquí, Miriam?» Su voz era suave, pero sus ojos duros como el acero. Intenté pensar rápido. Solo estaba limpiando, señora. Había polvo en los estantes. Ella caminó lentamente hacia mí, sin apartar la mirada. «No entres nunca más en esta oficina sin permiso». ¿Entendido? «Sí, señora», respondí, bajando la cabeza. Mientras hablaba, vi su mano. Temblaba. Y en su muñeca, por debajo del brazalete de oro, noté algo, una pequeña mancha morada, como una quemadura circular. La misma marca que había visto en los brazos del señor Thorne. Evelyn me sorprendió mirándola y rápidamente bajó la manga.
No digas nada de esto a nadie, dijo con voz firme. Nadie debe saber cómo empezó. Y sin más, salió del despacho. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Cómo empezó? Esa frase me perseguiría el resto del día. Al caer la tarde, el doctor Heyer reunió al personal en el vestíbulo. Su tono era autoritario, casi militar. A partir de hoy, nadie entra a la habitación del señor Thorne sin mi permiso, anunció. Ni siquiera la señora Evelyn. Los demás asintieron en silencio. Yo bajé la mirada, intentando pasar desapercibida. Pero él me llamó. Miriam, tú te quedas. Cuando todos se fueron, cerró la puerta. Se acercó despacio, con una calma que daba miedo. ¿Tú sabes algo?, dijo, sin rodeos. No, doctor. Yo solo limpio, sirvo la comida. No mientas. Tus manos temblaban cuando te hablé del frasco. Me quedé sin palabras. Él sonrió, sin humor. Ese compuesto que mencionó el señor Thorne, tú lo viste, ¿verdad? Negué con la cabeza. No sé de qué me habla. Claro que sabes, dijo, dando un paso más cerca. Si estás escondiendo algo, créeme, no te conviene. Sentí que iba a desmayarme. El aire entre nosotros era tan denso que apenas podía respirar. Pero entonces, algo en mí cambió. Quizás fue el miedo, o quizás la voz del señor Thorne resonando en mi mente, no lo dejes con ellos. Lo miré directo a los ojos. ¿Y si el que miente es usted, doctor? Dije en voz baja. Por un segundo, su expresión se quebró. Luego, sonrió con frialdad. Ten cuidado, Miriam. Las sirvientas curiosas suelen tener accidentes. Se fue dejándome temblando, con las piernas a punto de ceder. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, me dejé caer en una de las sillas del vestíbulo. Sabía que había cometido un error. A partir de ese momento, ya no era invisible para ellos. Esa noche, me escondí en la lavandería y saqué el frasco de su escondite. La luz dentro era más intensa que nunca, pulsante, como si tuviera un corazón. Lo sostuve entre mis manos, y una sensación extraña me recorrió el cuerpo, tristeza, miedo y algo más. Una conexión. Como si el alma del señor Thorne estuviera ahí dentro, atrapada. Miriam. La voz era clara esta vez, no un susurro. Provenía del frasco. Di un paso atrás, pero no lo solté. ¿Qué eres tú?, pregunté, temblando. Soy lo que ellos intentaron crear. Pero me usaron. Me convirtieron en algo que no debía existir. El brillo aumentó y pude ver imágenes en el vidrio. Flasazos, un laboratorio, cuerpos en camas, Evelyn llorando, Heyer inyectando algo en una vena. Y luego, fuego. Detén el experimento, Miriam. No dejes que sigan. Si lo abren, todos morirán. El frasco comenzó a arder en mis manos. Lo solté, pero no se rompió. El brillo se apagó lentamente, dejándome en la oscuridad. En ese momento, comprendí que tenía en mis manos algo más que una pista. Tenía una advertencia. Y lo que fuera que había dentro de ese frasco. Era mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. A medianoche, escuché pasos afuera del cuarto. Eran suaves, medidos. Me asomé por la rendija de la puerta. El doctor Heyer caminaba hacia el ala donde guardaba mis cosas. Tenía una linterna en la mano. Buscaba algo. Y yo sabía exactamente qué era. Apreté el frasco contra mi pecho y sentí su calor latente, como si me respondiera. Sabía que no podía quedarme más en silencio. Si él lo encontraba, todo acabaría. Así que, con el corazón acelerado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Huir con el frasco. No recuerdo exactamente cómo llegué a tomar la decisión. Solo sé que, cuando escuché los pasos del doctor Heyer acercándose, supe que si me quedaba un minuto más en esa casa, no volvería a ver la luz del día. El frasco ardía contra mi pecho como si tuviera vida propia. Su resplandor, aunque débil, iluminaba el pasillo justo lo suficiente para guiarme entre sombras.
El resto de la mansión dormía, pero cada rincón parecía observarme, cada cuadro, cada espejo. Sentía que la casa misma no quería dejarme salir. Me deslicé hasta la puerta trasera de servicio. El aire frío me golpeó en la cara al abrirla. El mar rugía a lo lejos, y el cielo comenzaba a aclararse con un tono gris azulado. Me detuve solo un segundo para mirar hacia atrás. La mansión Thorne, imponente y silenciosa, parecía un gigante herido, cubierto por la niebla. Y luego corrí. El camino hacia la carretera era largo, y mis zapatos apenas resistían el barro húmedo. El viento helado me arrancaba lágrimas de los ojos, pero no podía detenerme. En mi cabeza solo repetía una frase: no lo dejes con ellos. Cuando por fin alcancé el camino principal, un auto apareció en la distancia. Le hice señas con desesperación. Era un camión viejo de reparto. El conductor, un hombre de unos 50 años con acento del sur, bajó la ventanilla. «Señora, ¿qué hace aquí tan temprano?», preguntó, sorprendido. «Trabajo en la mansión Thorne, necesito ir al pueblo». «¿Es urgente?», mentí, o tal vez no del todo. Él asintió y me abrió la puerta. El motor rugió, y pronto el sonido del mar quedó atrás. Solo entonces, con las manos aún temblando, miré el frasco bajo la luz del amanecer. Su brillo era más débil ahora, casi triste. Lo envolví en un pañuelo y lo guardé en el bolsillo interno de mi abrigo. «¿Está bien, señora?», preguntó el hombre tras unos minutos de silencio. «Sí, solo cansada», dije. Él asintió, pero no dejó de mirarme por el retrovisor. Tenía la sensación de que sabía más de lo que decía. Llegamos al pueblo poco después de las 7. Era un lugar pequeño, con calles empedradas y tiendas cerradas. Me bajé en la esquina de una cafetería que recién abría. Le agradecí al conductor y caminé hacia un teléfono público. No tenía a quién llamar. No tenía familia, ni amigos fuera de la casa Thorne. Pero recordé algo: uno de los médicos que había visitado la mansión semanas atrás, un tal doctor Alonso Rivera, había mencionado que trabajaba en el Hospital Estatal de Riverside. Había sido el único que se opuso abiertamente a las decisiones de Heyer. Quizás él sabría la verdad. Encontré el número del hospital en una guía y marqué con manos temblorosas. «Hospital Riverside, ¿en qué puedo ayudarla?». «Busco al doctor Rivera». «Es urgente», dije, intentando que mi voz no sonara tan alterada. Tras unos segundos de espera, escuché una voz familiar al otro lado. «Habla el doctor Rivera». «¿Quién es?». «Soy Miriam, la enfermera de la mansión Thorne. Usted vino hace unas semanas». Hubo un silencio. «Sí, la recuerdo». «¿Qué pasa?». «Es el señor Thorne. Creo que lo están matando». Le conté todo. El frasco, las palabras del paciente, los documentos del proyecto Helios. Mientras hablaba, el doctor no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, su voz sonó grave, casi susurrante. «Miriam, escúcheme con mucha atención. Usted no puede confiar en nadie de esa casa. Ni en los médicos, ni en la familia». «Ya lo sé. Por eso me fui». «Bien hecho. Ese compuesto, lo conozco. No debería existir». Mis manos sudaban. «¿Qué es? ¿Qué contiene ese frasco?». El silencio se alargó antes de su respuesta. «Una mezcla experimental creada hace años por Thorne Industries. Prometía regenerar las células humanas. En realidad, era un intento de vencer la muerte». Me quedé sin aliento. ¿Vencer la muerte? Sí. Pero el experimento fracasó. Los primeros sujetos desarrollaron una respuesta devastadora. Su cuerpo empezó a destruirse a sí mismo. Envejecían décadas en semanas. ¿Y el señor Thorne? Él fue el primero en probarlo en secreto. Pensó que sería inmortal. Pero lo que consiguió fue acelerar su propia destrucción. Mi mente no podía procesarlo. ¿Y el doctor Heyer? Era su socio. Pero cuando el experimento se salió de control, empezó a eliminar a cualquiera que pudiera hablar.
el ruido de una puerta me hizo girar. Una figura se movía al otro lado de la calle. Un coche negro estaba estacionado junto a la cafetería, con el motor encendido. «Doctor», susurré, «creo que me están siguiendo». «Escúcheme, Miriam», dijo con urgencia. «No confíe en nadie. Lleve ese frasco a este lugar». Me dio una dirección, pero antes de anotarla, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón desbocado. El coche negro seguía allí. La ventanilla se bajó lentamente y vi unos ojos grises observándome. «Heyer». Sin pensarlo, eché a correr. Corrí por las calles del pueblo, doblando esquinas, esquivando autos, con el frasco pegado al pecho. Podía escuchar los pasos detrás de mí, el sonido de una puerta abriéndose, voces. «Miriam, detente», gritó una de ellas. No lo hice. Corrí hasta el final de la calle y me metí por un callejón. El olor a humedad y basura me llenó los pulmones, pero no me importó. Me escondí detrás de unos contenedores, intentando controlar mi respiración. El coche pasó despacio por la avenida principal. Lo observé por una rendija. Dentro iban dos hombres. Uno era Heyer. El otro era el hijo mayor de Nathaniel. El golpe de realidad me sacudió. La familia también estaba involucrada. Esperé varios minutos hasta que el ruido del motor desapareció. Salí del escondite y busqué un autobús que me alejara de allí. El siguiente salía en media hora hacia Riverside. Me senté al fondo, con las manos en el regazo, temblando. Miré el frasco una vez más. Por un momento, juraría que dentro había una forma. Una silueta. Como si alguien me mirara desde el otro lado del cristal. «Aún no es tarde, Miriam». Era su voz otra vez. «Nathaniel». O lo que quedaba de él. «¿Qué quieres de mí?», susurré, apretando los dientes para no llorar. «Detén a Heyer. No dejes que lo abran. Si lo hacen, no solo yo moriré. Todos lo harán». El autobús arrancó. El pueblo quedó atrás. Y con él, la vida que conocía. Esa noche, llegué a Riverside y me refugié en un pequeño hostal cerca de la estación. El recepcionista ni siquiera me miró a los ojos cuando le pedí una habitación. Subí las escaleras con el alma en pedazos. No sabía en quién confiar. No sabía si el doctor Rivera seguía vivo. Lo único que sabía era que en mi abrigo llevaba algo que podía cambiar o destruir al mundo. Antes de dormir, miré por última vez el frasco bajo la tenue luz del cuarto. El líquido burbujeaba lentamente, como si respirara. Y entonces, con una voz que parecía venir de muy lejos, escuché algo nuevo. «Miriam, no estoy solo aquí dentro». Me quedé helada. «Hay otros, conmigo». Y en ese instante, el frasco brilló con tanta fuerza que toda la habitación se llenó de luz. Vi sombras moverse en las paredes, rostros distorsionados, ojos suplicantes. Y luego, silencio absoluto. Me di cuenta de que lo que llevaba en mis manos no era solo el alma de Nathaniel. Era el infierno embotellado.